Buenas noches, hermanos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros nuevamente. Le damos muchas gracias al Señor porque nos concede seguir reuniéndonos en torno a su palabra, seguir aprendiendo lo que Él tiene preparado para nosotros. Y como ustedes saben, estos miércoles hemos estado llevando nuestra serie en la primera epístola del apóstol San Pedro. Y bueno, hemos aprendido muchas cosas y hemos estado en estos últimos días específicamente estudiando la doxología que encontramos desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Y voy a darle lectura a esto en el nombre del Señor para que podamos así iniciar con nuestro estudio de esta noche. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Amén. Qué interesante es esta doxología, hermanos, que hemos estado llevando, que hemos estado aprendiendo, esta alabanza, que esa es la palabra moderna que nosotros conocemos. Eso es lo que el apóstol San Pedro dice desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Una doxología, un canto que habla, y lo hemos estudiado ya antes, que habla correctamente de quién es Dios y de lo que Dios hace por nosotros. Esa es una doxología. Y bueno, precisamente estábamos viendo hace 8 días la importancia que tiene la congregación, la importancia que tiene la vida congregacional. Y es que precisamente, hermanos, en la congregación es donde nosotros encontramos al reino de Dios en la tierra. Una comparación un tanto burda, diría yo, sería, por ejemplo, el concepto de una embajada. Una embajada realmente, de acuerdo a la ley internacional, es propiedad, es territorio de otro país en territorio extranjero. Y entonces, por ejemplo, en las embajadas, aunque en la parte externa tienen que someterse a los gobiernos extranjeros, dentro de la organización, la política y el financiamiento, todo es parte del país que está representado. Y si esto lo aplicamos, por ejemplo, a nuestra congregación, pues la iglesia es de hecho la embajada del reino de Dios en la tierra. Y sí, hay muchas circunstancias en las que en lo externo, en lo humano, pues tenemos que someternos a el gobierno, el tipo de organizaciones del gobierno, vaya incluso hasta el tipo de gente, los espacios, los permisos, tantas cosas. Pero ya cuando hablamos de la vida de la iglesia, estamos viendo que esto es propiedad de Dios. Estamos diciendo que vivimos entonces cuando asistimos a la congregación en el reino de Dios en la tierra. Y esto es importante porque decíamos hace 8 días también que pues para nosotros que somos elegidos pero expatriados en la diáspora, pues obviamente la congregación es muy importante porque es el único lugar en donde encuentras tu hogar, en donde encuentras el lugar al que perteneces. Y fíjense qué bonita es la vida de la congregación, porque sin importar el antecedente familiar, sin importar el antecedente económico, la condición financiera, vaya, incluso hasta, ¿cómo podríamos decirlo?, las personalidades, en la congregación venimos todos y somos un solo cuerpo. Cuando el apóstol San Pablo nos habla precisamente del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, él no nos dice son varios cuerpos, sino que estamos hablando de uno solo. Y por ejemplo, cuando nosotros usamos la palabra iglesia, ¿a qué nos referimos? Pues precisamente a una asamblea, pero es una asamblea. Es un grupo, es un cuerpo.
Y dice la palabra muy bonito, dice un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo. ¿Por qué? Pues porque lo que nosotros compartimos aquí es nuestra identidad. Qué importante, porque fíjense, ustedes como cristianos, en la vida diaria, antes que cualquier cosa, son cristianos. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Somos, por ejemplo, trabajadores, somos, por ejemplo, jefes, maestros, alumnos, empresarios, mexicanos, extranjeros, leoneses, tantas cosas que somos, pero antes de todas ellas lo que somos es ser cristianos. Y eso es lo bonito de la congregación, porque eso es lo que eres. Eso es lo que te identifica y en la congregación venimos con personas a quienes les identifica lo mismo. Somos cristianos que compartimos precisamente una ciudadanía, como le llama también San Pablo. Una ciudadanía que precisamente hace como que se borra, como que imagínense que desaparece ese hecho de que estemos expatriados en la dispersión. Porque cuando nosotros como cristianos estamos en la congregación, ya no somos expatriados. Ya no estamos afuera de nuestra patria, estamos en donde pertenecemos. Yo no sé si ustedes alguna vez han notado, pero cuando hay algún tipo de desastre natural, recuerdo que hace tiempo en el Líbano hubo una explosión muy terrible. Y luego en las noticias salía la información a propósito de los heridos. ¿Y quién respondía? Pues precisamente la embajada. Y si alguna persona había estado, no sé, vulnerada o había quedado damnificada en esa explosión, ¿a dónde recurrían? Pues precisamente a la embajada, porque la embajada era la que proveía todo lo necesario, información, cuidado, apoyo, protección para esa persona que en ese momento es un expatriado. Muy importante este concepto. Y entonces, ¿dónde puedes buscar, en qué forma puedes esperar protección, apoyo, eh, amistad, identidad, seguridad como cristiano? Pues en la congregación, en la embajada del reino de Dios en la tierra. ¿Se fijan por qué no es lo mismo estar en línea que estar en persona? Si ni las relaciones humanas, por ejemplo las románticas, funcionan a distancia, ahora imagínense una congregación. No podemos funcionar aislados. Y hermanos, por eso en situaciones como la que hemos estado viviendo en estos últimos días con una pandemia, pues ciertamente sí se ve lastimada precisamente esta idea de una congregación, de una familia, porque es vivir separado de los nuestros. Y estoy seguro que las personas que tienen la experiencia de vivir en otro lugar, lejos de la familia, les hace falta la familia. Les hace falta, digamos, no sé, los otros que son parte de lo que yo soy. Y así igualito es la vida de la congregación, muy importante porque precisamente es allí a donde nosotros como cristianos pertenecemos. Sí, somos también mexicanos, somos de tal apellido, somos de tal ciudadanía, pero antes que cualquier cosa somos cristianos. Yo he tenido la oportunidad de vivir lejos de mi familia, les digo, y en la soledad de pues estar yo solo, sin nadie de los que conozco, sin nadie de los que son míos, por así decirlo, cerca, el lugar en donde he encontrado refugio de verdad ha sido la congregación, porque es lo más cercano que tengo a una familia, porque pues de hecho es la verdadera familia, la familia de la fe. Hermanos, no por nada nos llamamos así, hermanos, porque pues es una familia. Es una familia en donde la cabeza de esta, digamos, de esta comunidad, de esta familia, de este grupo es el Señor. Muy bonito esto, que lo entendamos.
en la congregación desaparece eso que San Pedro llama la expatriación en la dispersión. Porque somos algo y pertenecemos a un lugar. Y bueno, también habla entonces San Pedro, aparte de esto, estaba él hablando de esta esperanza que nosotros tenemos como cristianos, es decir, mi salvación que tiene que ver entre el Señor y yo, pero también esta esperanza objetiva que es la que nos corresponde a todos. Yo no sé qué el Señor hace en la vida particular de ustedes, porque esa es una esperanza subjetiva, eso es algo personal. El Señor les ayuda a ustedes en diferentes circunstancias, en diferentes aspectos que quizás a mí no, digamos, no son necesarios. Hay áreas de mi vida que a lo mejor no tienen la necesidad que otras personas tienen. Y entonces el Señor va haciendo su obra de forma personal. Y sin embargo, el apóstol San Pedro también nos presenta una esperanza colectiva, vamos a llamarle así. Una esperanza común que todos los cristianos tenemos, que es la esperanza de que un día no vamos a necesitar congregación. Un día no vamos a necesitar iglesia. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar juntos en la santa iglesia cristiana que dice el credo de los apóstoles. Y hermanos, fíjense qué bonita esta esperanza de la que habla en el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ya sabemos de qué está hablando, ¿verdad? Ya sabemos de qué estamos esperando. Y como cristianos lo sabemos y lo esperamos. ¿Qué esperamos? Pues la vida eterna, ¿no? ¿Qué esperamos? Pues la presencia del Señor. ¿Qué esperamos? Los cielos nuevos y la tierra nueva. Si quisieran resumirlo en una palabra, pues bueno, yo creo que diríamos, esperamos algo nuevo, ¿no? Esperamos algo mejor. Y hablando de mejor, quiero que veamos cómo el apóstol San Pedro describe esta herencia que viene. Esta herencia reservada, porque dice que es una herencia reservada. Pero ¿qué palabras utiliza para describir? Dice incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y no sé si ustedes noten algo, pero yo estudiándolo desde el punto de vista de la lengua, fíjense cómo esta herencia de la que nos está hablando el apóstol San Pedro es tan distinta a lo que puedes esperar en este mundo. Es tan diferente a lo que podemos siquiera imaginar en esta vida, que ni siquiera es posible describirla tan perfectamente. Tan difícil es porque nosotros estamos tan acostumbrados a este mundo y nos es tan difícil describir esta herencia que mejor el apóstol San Pedro nos dice que no es. ¿Cómo es tan difícil entender qué es? Pues el apóstol San Pedro se va más fácil, pues se va por la más fácil y dice que no es. ¿Y qué no es esta herencia? Fíjense bien, no es corruptible, no es contaminable y no es perecedera. No sé si yo he tenido la experiencia como maestro, no sé si alguien de ustedes también cuando quieren explicar algo. Cuando algo es difícil de explicar, ¿cómo le hacemos? Pues hacemos lo mismo, ¿no? Decimos lo que no es, ¿no? Porque es la más fácil. Y no porque San Pedro no supiera explicarnos, sino porque estamos ni siquiera nos imaginamos qué es esta herencia que el apóstol San Pedro nos dice que no es. Y fíjense, dice que esta herencia reservada es incorruptible. ¿Saben por qué es incorruptible? Porque en esta herencia, cuando nosotros disfrutemos de esa herencia, cuando nosotros recibamos esa herencia, nadie la va a poder corromper. ¿Cómo entenderíamos nosotros como corromper algo? Bueno, precisamente, no sé, meterle a corrupción, que es la palabra literal, meterle disensión, meterle pleitos, meterle tantas cosas que describen una herencia humana.
Fíjense qué triste es que siempre en los asuntos de herencia, la herencia termina corrupta, ¿a poco no? Y ni siquiera estamos hablando de que no sé, de que no esté buena la herencia, de que no sea lo que se espera. Todo lo que pasa alrededor, todos que se sienten dueños, todos que se sienten patroncitos, todos que se sienten merecedores de una cosa tan bonita como el trabajo de un papá, de una cosa tan bonita como el esfuerzo de una familia, ¿qué termina saliendo? Una monstruosidad que se llama pleito de familia, una monstruosidad que se llama división familiar, de algo que era tan bonito y que tenía la intención de hacer el bien. ¿Y qué pasó? Dice el apóstol, dice el Señor Jesús que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. Y él utiliza una palabra a propósito de los ladrones. Dice, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Qué es minar algo? Un ejemplo que se me ocurre aquí muy rápido es, por ejemplo, en la arqueología. Una de las razones por la que los arqueólogos encuentran descubrimientos, vasijas y cosas así, rotas, no es porque se rompieron con el tiempo, sino porque cuando las encuentran, alguien más ya estuvo allí. Y con el fin de sacarles provecho, de encontrar, a ver qué hay de valor adentro, sin que les importe cuánto vale esa vasija, cuánto vale ese sarcófago, lo que ustedes quieran, sin importarles el valor, lo que quieren es ganancia. Y como no les importa, ¿qué es lo que hacen? Lo rompen, lo maltratan. Y es lo mismo que pasa en las herencias humanas. Todo el esfuerzo, todo lo bonito por sacar lo que me conviene, por sacar lo que, a ver qué me saco, termina todo destruido. Yo me acuerdo en la familia de mi abuelo y en la familia mía incluso, una de las frases que más ha estado entre nosotros es que se lo queden, déjaselos. Decía mi abuelita, que en paz descanse, decía, déjaselos. Qué triste, ¿no? En cosas más simples, por ejemplo, en la línea, cuando estamos, por ejemplo, en una fila para el banco, para pedir algo, seguido se me mete la gente. Y yo digo, y sí me enoja, pero digo, nada más así la hacen. Nada más así consiguen lo que quieren. Y así pasa en la vida de los cristianos. Y qué triste, fíjense, qué triste que incluso la herencia que ya tenemos aquí, de la que hablábamos hace 8 días, decíamos que ya hay una herencia, ¿no? Ya tenemos la presencia de Dios, ya tenemos la palabra, ya tenemos todo. Y qué triste que la iglesia, la institución humana, los líderes de la iglesia hacen esto. Este regalo tan bonito que nos dio el Señor, que se llama palabra, que se llama doctrina de vida, que se llama doctrina cristiana, ¿qué hacen los líderes cristianos? Pues eso, la corrompen. Y cuando la gente viene a la iglesia, en lugar de decir, wow, qué bonito tesoro, qué bonita herencia, uno se queda así como, porque lo que ve es lo que quedó. Y entonces cuando el apóstol San Pablo nos dice es que la herencia que recibimos, que recibiremos, no es así. Porque no hay nadie que pueda quitarle lo bonito. No hay nadie que pueda hacerla menos hermosa. No hay nada que pueda, digamos, entorpecer que la podamos disfrutar. Incontaminada, pues es prácticamente lo mismo. ¿A qué nos referimos con que no está contaminada? Que no tiene mancha, que no tiene suciedad, no hay defectos en ella. Una de las cosas que a mí me da, que a mí digamos, me previene de comprar tantas cosas en internet, es porque me da miedo que me lleguen mal, que me lleguen rotas, que me lleguen de talla pequeña, si es ropa o lo que ustedes quieran, ¿no? Y prefiero casi siempre comprar en físico.
¿Por qué? Pues porque siempre está el riesgo de que salga mal, de que venga mal, de lo que ustedes quieran. Y si estamos hablando de cosas corruptas, pues imagínense, una persona corrupta te manda algo que no está bien. Luego me da mucha risa cómo los vendedores dicen, no, que está muy bien, que muy padre, que quién sabe qué, y te lo venden, pura, una herencia corrupta, ¿no? Pero mira, está muy bien y todo. Y aparte de que ya le quitaron lo bonito, aparte de que ya corrompieron todo eso, te dan algo que no sirve. ¿Se fijan? Hablando de la vida de la iglesia hoy en este tiempo, ¿cuántas veces no hay en que además de corromper la palabra de Dios, además de corromper el testimonio cristiano, bueno, nos la aguantamos, ¿no? Nos aguantamos la corrupción, nos aguantamos que el pastor se robe dinero, nos aguantamos que nada más nos saquen y nos saquen. Bueno, pero tú dijeras, bueno, lo que me van a dar de todas maneras es valioso, ¿no? Y ni eso. Te dan algo que no sirve para nada. O te dan algo que te entretiene un ratito, que te saca del hoyo, pero no te deja fuera, pero no te soluciona, pero no cambia tu vida. Imagínense qué feo, ¿no? O sea, además de estafarte, además de engañarte, además de quitarle lo bonito que tiene, en este caso la herencia que tenemos hoy en día, aparte te la doy mal. Qué feo es, ¿no? Imagínense qué difícil ha de haber sido para el apóstol San Pedro todas estas situaciones que él vivió como pastor, ¿a poco no? ¿Se fijan que la herencia que ellos habían recibido como pueblo de Israel estaba corrupta por los sacerdotes y los fariseos? Y aparte de corrupta, estaba contaminada. No servía de nada. Y sin embargo, hermanos, la promesa, esta herencia prometida que nos da el Señor, no tiene ningún defecto o mal en ella que pueda quedarnos mal, que pueda decepcionarnos. Y precisamente porque esta herencia no puede corromperse, porque nadie puede quitarle lo bonito, porque nadie podrá jamás dañarla, menoscabarla, ni siquiera podrán ensuciarla, tampoco será perecedera. Dice aquí inmarcesible. ¿A qué nos referimos con inmarcesible? Pues que en este caso que no perece, que no se marchita. No sé si ustedes se están dando cuenta, pero los productos modernos están diseñados para marchitarse. O sea, literal, y bueno, ya desde el punto de vista de la economía, pues bueno, ese tiene su función, ¿no? Pero te venden cosas para que no sirvan. O bueno, que sí sirven y todo, pero con una fecha de caducidad. Ahora imagínense, sumen todo esto. Te doy una cosa envuelta en corrupción, que a la mera hora ni sirve bien y está diseñada para que caduque. Pues no me des nada mejor, ¿no? Y sin embargo, esta herencia que nosotros tenemos, este reino de los cielos que viene, estos cielos nuevos y esta tierra nueva, esta nueva Jerusalén que viene hacia nosotros, todo lo que el Señor nos ha prometido, además de que nadie lo podrá dañar ni lo podrá corromper, nadie podrá contaminarlo, ensuciarlo, tampoco nadie podrá arrebatárnoslo. Dice Isaías 48, este ya nos lo sabemos de memoria, ¿no? Dice que la hierba se seca y la flor se marchita. Eso déjaselo a todas las herencias. Sécase la hierba, marchítase la flor, dice, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso cuando nosotros hablamos de la vida venidera, del reino venidero, del gozo venidero, usamos la palabra eterno.
¿Y qué importante tiene que digamos que es eterno? Pues porque nunca se va a acabar. Yo luego me pongo, digamos, siendo, como dice la gente, convenencieros, yo le pregunto a la gente, ¿estás dispuesto a perder una eternidad de gozo, una eternidad de plenitud por 20 años de alcohol, por 20 años de, como dice el apóstol San Pablo, pasiones desenfrenadas? De verdad. Digo, hasta una persona que se fija en lo que más gana, pues hasta en eso le entiende, ¿no? De verdad, 20 años, que es lo que dura la juventud más o menos. Los pastores, por ejemplo, que estafan, que roban, que engañan a la gente de verdad por 30 años de éxito y de grandeza y de... Vas a desechar una eternidad con el Señor. Porque eso es cierto, o sea, que yo diga 20 años es lo que Isaías dice en en el capítulo 40, porque la flor se seca. La flor se seca y la flor se marchita. La hierba se seca y la flor se marchita. Y dice, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Yo diría, simplemente desde este punto de vista egoísta y convenenciero, ¿no es mejor la eternidad con el Señor? Pero vean que ni a lo convenenciero la gente escucha. Ya lo hemos dicho en los domingos que la ley no convence a nadie, ¿verdad? La ley no va, o sea, no vas a venderle el cielo a alguien, no. Esto lo hace la palabra de Dios, pero para nosotros es lo bonito, ¿no? Sí, ahorita un día mi trabajo va a marchitarse, un día mis fuerzas, un día mi energía, mi éxito va a marchitarse. Un día el esfuerzo de nuestras vidas, el proyecto que hayamos tenido como personas se va a marchitar. Vaya, un día este ministerio va a desaparecer, ¿verdad? Un día el púlpito va a estar vacío, como ya nos pasó a nosotros, ¿verdad? Porque todo pasa. Y sí en este tiempo, incluso más ahora con enfermedad, pues bastante claro es que la vida se marchita. Pero lo bonito como cristianos es que aunque esto de ahorita se marchite, aunque esto de ahorita sea corrompible, sea contaminable y sea marcesible, la herencia que el Señor nos tiene reservada es todo menos es todo lo que en nuestra cabeza no podemos imaginarnos. Y sí, ahorita se contamina, ahorita se corrompe, nuestra vida se marchita, pero la palabra de Dios, al igual que el reino que viene pronto, permanece para siempre. Y qué bonita es esta esperanza que tenemos como cristianos. Qué bonito es esta nueva oportunidad que el Señor nos da. Y claro, disfrutamos mucho la vida cristiana. Claro, crecemos y nos fortalecemos en esta familia de la fe que llamamos iglesia. Claro, el Señor nos da bendiciones hasta el por mayor. Pero imagínense, si el Señor nos da ahorita, ¿cuánto más nos irá a dar en la vida eterna? ¿No? Cuando perdemos a alguien, cuando nosotros en nuestra congregación hemos perdido a personas, pues nos da tristeza porque ya no está. Pero qué bonito que los tristes somos nosotros, ¿verdad? Porque los que ya no están, los que ya no están, ya han recibido y ya están disfrutando de esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta herencia que tú nos has dado para disfrutar en esta vida, Señor. Gracias por esta congregación que es la embajada de tu reino, Señor, en esta tierra, Señor. Te damos gracias porque aquí podemos disfrutar
de todas las bendiciones de tu palabra y de tu presencia, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque además de esto que tenemos ahora, además de esta bendición presente, Señor, tú tienes reservada para nosotros una herencia, Señor, tan increíble y tan distinta a lo que nosotros conocemos hoy en día, Señor, que solo podemos imaginarnos, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque aunque nuestra vida pueda corromperse, que aunque nuestras circunstancias puedan contaminarse o marchitarse, Señor, nosotros sabemos que tu palabra y esta herencia que tú tienes preparada para nosotros, Señor, permanecerá para siempre, Señor. Ayúdanos, Padre, a nosotros a anhelar con gozo y a esperar con paciencia, Señor, esta herencia que tú tienes preparada, Señor, para que un día cuando tu Hijo regrese, Señor, nosotros podamos disfrutarla eternamente. Sé con nosotros, Padre, en esta semana que continúa. Bendícenos, Padre, guarda nuestras familias también, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.